Padre, te doy gracias de nuevo por la oportunidad que me das y la honra de poder ser usado como una vasija para sembrar la semilla de la palabra de tu evangelio eterno, el evangelio del reino. Ese evangelio que viene con poder, ese evangelio que es el que verdaderamente salva, redime, es el evangelio que transforma, es el evangelio que verdaderamente lleva a cabo tu propósito, Señor. Danos entendimiento. Espíritu Santo, pido que tú me uses a mí como vasija, pero que des iluminación, prendas la lámpara de la iluminación a esta revelación, a cada persona que se está sintonizando esta noche o cualquiera que lo escuche en un futuro, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Antes de entrar en la palabra, simplemente quisiera compartir una palabra personal mía hoy. Yo quiero honrar hoy a un gran hombre que vivió por 96 años aquí en la tierra. Un hombre que desde la edad de 11 años se entregó al Señor, comenzó en el ministerio cuando tenía 17 años de edad. Ya en su juventud fue ordenado como pastor y empezó en el frente de la batalla y sirvió a Dios por 79 años. 79 años de su vida como ministro, un general del ejército de Dios. Y hace 8 años hoy, él descansó en el Señor. Estoy hablando de mi padre natural, José Gabriel Castro, y quería honrarlo esta noche recordando su vida, celebrando el hombre que él fue como padre para mi hermana y para mí, como esposo para mi mamá, y como hombre de Dios para las miles de personas que él sirvió alrededor del mundo en su llamado que él tuvo como ministro del Evangelio. Así que en esta tarde tomo este tiempo para honrar a mi padre, porque hace 8 años hoy fue que él descansó en el Señor. Muy bien, hay que dar honra donde la honra se merece. Así que vamos a continuar esta noche con esta serie que comenzamos ya ya llevamos como 9 semanas y hemos estado compartiendo acerca de lo que es estar completos en Cristo. Y hemos compartido con ustedes durante este tiempo, de parte de la palabra de Dios, ciertas partes, ciertos principios y verdades espirituales que hay en la palabra de Dios, que son las que nos ayudan a poder tener un entendimiento y un conocimiento de cómo es que estamos completos en Cristo. Porque Dios desea que tú tengas esa seguridad, que tú tengas ese entendimiento. Como leíamos anoche en Colosenses capítulo 2, cuando Pablo le escribe a esa eclesía en Colosia y él les habla que ellos necesitan tener entendimiento para poder andar en lo que son en Cristo, para poder recibir la sabiduría, los misterios escondidos en Cristo. Entonces, hay verdades espirituales que Dios tiene en su palabra, que Él nos revela por el Espíritu Santo, para que tú y yo podamos tener entendimiento y conocimiento de la verdad que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús dijo, y también está escrito en el Antiguo Testamento, que su pueblo padecía por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por no poder entender y conocer lo que Dios ha estado diciendo y ha estado enseñando. Entonces Jesús dijo, mi pueblo padece, se está muriendo por esa escasez. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tuvo una confrontación continua todos los días que estuvo aquí, especialmente en sus 3 años y 4 meses de ministerio. Él tuvo una confrontación continua con el sistema religioso, con los líderes religiosos, porque ellos estaban aferrados a sus tradiciones y Jesús trajo el evangelio del reino,
el evangelio del eterno reino de Dios, del gobierno de Dios. Jesús trajo las verdades espirituales de ese evangelio, los principios espirituales de ese evangelio, las leyes espirituales de ese evangelio. Y cada vez que Jesús hacía, demostraba o enseñaba el evangelio del reino, chocaba con la tradición de los religiosos que vivían en el tiempo de Jesús. Esa es una realidad. Entonces Jesús dijo de ellos, con esos que él constantemente estaba chocando y que tenía tanta controversia, él dijo de ellos, es que ustedes están ciegos. Ustedes son ciegos guiando a los ciegos. Ustedes son duros de cerviz, son tercos, incluso les dijo hasta hipócritas. Le dijo, ustedes se aferran tanto a la tradición que han invalidado en la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las verdades espirituales de Dios. Entonces Jesús tuvo esa lucha cuando él estuvo aquí con el sistema religioso. ¿Por qué? Lo que te he estado diciendo por mucho tiempo. El enemigo, el adversario Satanás, ha usado el principado del ocultismo que tiene bajo su autoridad los espíritus religiosos para, por medio de esos espíritus religiosos, mantener al hombre y a la mujer terco, aferrado a las tradiciones de los hombres, ciego, de duro corazón, para no entender y recibir las verdades espirituales del eterno evangelio del reino de Dios. Ese ha sido un problema. Ese problema no solamente lo tenemos ahora en el 2020, ese problema lo teníamos hace 10 años, hace 20, hace 30 y hace 40. Yo pronto cumplo 46 años de estar en el ministerio. Y este problema el choque de las verdades espirituales del evangelio del reino de Dios con las tradiciones, las teologías y las doctrinas religiosas es algo que yo he experimentado por 40 años, continuamente, un choque, un choque, un choque. ¿Por qué? Porque los espíritus religiosos todavía operan hoy tal como operaban cuando Jesús estaba aquí. Operaban en el libro de los Hechos con los apóstoles. Acuerden, todos los apóstoles, con excepción de uno, murieron una muerte terrible. Torturados, Pedro lo colgaron al revés. ¿Quiénes le hicieron eso a los apóstoles? Los religiosos. No fueron los paganos, incrédulos, malvados, no. Fueron los malvados religiosos, dirigidos por espíritus del reino de la tiniebla. Entonces, el espíritu religioso, bajo el principado del ocultismo, siempre ha ido en contra del evangelio eterno del reino de Dios. Por eso es que hoy hay tantos evangelios. Por eso es que hoy cada sistema religioso y cada sistema denominacional tiene su propia doctrina, sus teologías, sus enseñanzas, sus normas, sus creencias, todo eso. Y todas son diferentes y están en competencia uno con los otros. Se lo pasan todo el día atacándose uno a los otros, entre ellos mismos. ¿Por qué? La Biblia dice que hay un solo Padre. La Biblia dice que hay una sola fe. La Biblia dice que hay una sola verdad, hay un solo evangelio, hay un solo bautismo, uno nada más. Pero piensa un momento, tú que estás en Colombia, tú que estás en México, tú que estás en Puerto Rico, tú que estás en España, tú que estás en Centroamérica, aquí en Texas, en Estados Unidos, que me están viendo ahora mismo. Cada uno de ustedes piensa en un momento, hoy mismo, donde se reunieron hubo tantos cultos religiosos hoy en día. ¿Cuánta diferencia no hay? En una cuadra pueden haber 4 iglesias diferentes y las 4 están predicando 4 cosas diferentes. Enseñan 4 teologías y 4 doctrinas diferentes. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento y conocimiento del eterno evangelio del reino de Dios. Del reino. Cuando Jesús resucitó, dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, que Jesús fue y se le apareció a sus discípulos. No solamente los 11, porque acuérdate, uno se colgó.
pero también otros discípulos que habían seguido a Jesús que estaban reunidos con ellos. Y Jesús se les apareció. Y entonces dice ahí en Hechos capítulo 1 que Jesús por 40 días los instruyó en todo lo que concernía al evangelio del reino. Así lo dice allí. Jesús no les enseñó judaísmo, Jesús no les enseñó ninguna de las religiones que hoy existen, ni los sistemas denominacionales de hoy. No, Jesús les enseñó a los apóstoles, a los discípulos y los que estaban reunidos ahí con él, acerca del evangelio del reino. Y eso fue lo que los apóstoles enseñaron. Cuando Pablo fue encontrado por el Señor, y entonces el Señor le dio a Pablo revelación, entendimiento, iluminación. Le enseñó el evangelio del reino. Y por eso es que Pablo después dice, uy, qué cosa tan poderosa. Yo que pensaba que lo sabía todo. Y porque lo sabía todo religiosamente, yo perseguía a los del camino, los de la verdad. Pero todo eso lo considero basura. Y hay otra palabra ahí más terrible que usa Pablo. Él dice circuncidado en el 8º día, hebreo, de la tribu de Benjamín. O sea que él, en cuanto a la ley, irreprensible. Él era un religioso. Pero dice, pero en la revelación de Cristo, una vez que la iluminación vino a mí del evangelio del reino en Cristo Jesús y quién soy en Cristo y lo completo que estoy en Cristo, considero todo eso basura. Basura. Ahí está en la palabra. Yo sé que tú lo sabes porque lo has escuchado muchas veces. Y entonces, ¿qué enseñó Pablo? ¿Qué escribió Pablo en todas sus epístolas? El evangelio del reino. Porque es el único evangelio que existe. Entonces, dentro del evangelio del reino hay algo muy fundamental. Es el fundamento de las verdades espirituales del evangelio del reino que Dios desea que tú tengas entendimiento. Y ese fundamento del evangelio del reino que Dios desea que tú entiendas es quién tú eres en Cristo Jesús. ¿Quién tú eres? ¿Qué sucede el momento que tú confiesas a Jesús como Señor y dependes y confías en todo lo que Él ha hecho por ti, desde su nacimiento hasta donde está sentado ahora mismo a la diestra del Padre? Cuando tú tienes confianza, cuando tú tienes iluminación, entendimiento, cuando tú tienes dependencia de todo lo que Jesús es para ti, dijo Jesús, cuando tú tengas ese entendimiento, tú eres salvo para siempre, tienes vida eterna. Pablo lo escribió en Romanos capítulo 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, eres salvo. Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo de hacer salvo? Pablo le dijo, cree. Confía, depende. La palabra creer allí no es lo que tú y yo tradicionalmente se nos ha enseñado por creer. No, la palabra allí en el original es pisteu, en el griego, que significa confiar, depender en lo que otro ha hecho por mí. Eso es lo que significa esa palabra. Pero los traductores en Juan 3:16, en Juan 11 y en Romanos y en muchos lugares tradujeron la palabra cree. O sea que intelectualmente en mi mente voy a tener a creer. Pero es mucho más profundo que simplemente una creencia intelectual. Es tú escoger, depender, confiar y tener plena fe y seguridad de que ya todo ha sido hecho por Dios en Cristo para ti. Y cuando tú tienes esa seguridad y esa confianza, entonces tú eres salvo, sozo. Eres hecho completo, que es lo que significa la palabra sozo en el griego. En el Nuevo Testamento hay varias palabras diferentes para la palabra que se ha traducido salvo o salvación.
Pero cuando estamos hablando del nuevo nacimiento, cuando estamos hablando en el contexto de vida eterna, ahí la palabra es sozo. En otros lugares es la palabra sotería, que tiene que ver con liberación, con ser libre. Y yo sé que las palabras se usan sueltamente y nunca se les da el significado original, y por eso miles y millones alrededor del mundo no tienen entendimiento claro de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y por eso hemos estado todas estas semanas enseñando qué es estar completos en Cristo. En las últimas 2 sesiones, la de anoche y la de hace 3 o 4 noches, yo te di un repaso. Miramos algunas cosas específicas que son parte de ese fundamento para que tú puedas mejor entender qué significa estar completos en Cristo. Hemos estado hablando acerca de la palabra arrepentimiento. Hemos estado hablando acerca de que con una ofrenda para siempre todos los pecados fueron perdonados. Hemos estado hablando lo que es el sacerdocio de Cristo en la cruz, cuando Él resucita, cuando Él asciende, donde fue derramada su sangre en el propiciatorio del tabernáculo celestial. Todo eso lo leímos en Hebreos y lo estudiamos a profundidad. Y yo en los últimos días te he estado dando un repaso, tratando de ayudarte a que puedas entender, a que puedas poco a poco digerir, masticar todo esto que te hemos estado enseñando. Y mientras oraba yo esta tarde, antes de empezar esta noche con ustedes, el Espíritu Santo me dijo, tienes que todavía hablarles más del fundamento, de cómo es que todo comenzó y por qué todo sucedió como sucedió y cómo es que llegamos a estar completos y qué es lo que está completo en Cristo. Así que esta noche yo quiero darte un repasito. Esto lo hemos enseñado en otras ocasiones, en muchas de las ciudades de donde me miran esta noche, en Colombia, en Puerto Rico, en España, en México, aquí en Estados Unidos. Hemos enseñado esto, pero es que nosotros como seres humanos nos entra a veces las cosas por un oído, nos sale por el otro. Y después no sabemos cómo empatar las cosas porque se nos olvidan algunos puntos. Pero yo quiero darte un repasito esta noche. Y este repaso lo hago en el espíritu de ayudarte a entender todo lo que hemos estado enseñando. ¿Por qué? Porque si no entiendes lo que hemos estado enseñando hasta ahora, déjame decirte que lo que nos falta es bastante. Y lo que nos falta es que vamos a meternos más profundo para llegar a una solidificación y un entendimiento y un conocimiento por qué estamos completos en Cristo. Entonces siento responsabilidad ante ustedes de poco a poco darle cuchara por cuchara y repasar algunas cosas para que podamos tener el mejor entendimiento. Porque déjame decirte, hay muchos argumentos religiosos. Hay muchas palabrerías religiosas que se han usado que le roban la esencia y el poder y la autoridad al evangelio del reino. Déjame decirte que el espíritu religioso lo que quiere hacer es hacerte creer a ti que tú no estás completo en Cristo y que tú tienes que hacer algo para poder ganarte el cielo, para poder ganarte las bendiciones de Dios, para poder ganarte el favor de Dios, para que en el día del juicio tú no seas condenado. Eso es lo que el espíritu religioso quiere. Decirte, ay, gózate en que Jesús te salvó, que derramó su sangre y que tus pecados fueron perdonados. Gózate en eso. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahora tú tienes que hacer esto y hacer esto. Y ahí entonces te meten las obras. Y entonces ya no es por lo que Jesús hizo, sino por lo que yo estoy haciendo. Ya no es por la gracia, sino por mis hechos, para que yo me gloríe. Ay, mira lo que yo estoy haciendo. Mira cómo me estoy sacrificando. Mira cómo estoy dejando de esto para hacer esto. Ya ese no es el poder de Dios, es tu habilidad. Y eso es lo que la religión quiere que tú hagas. Y por eso es que la religión ha enseñado lo que está enseñando.
Y por eso es que la religión usa ciertas palabras claves que son el vocabulario común de las oraciones, de los cantos, de las predicaciones de hoy en día dentro del pueblo de Dios, que le ha robado la esencia del poder del evangelio del reino. Entonces, quiero regresar a donde todo comenzó. ¿Y dónde fue que todo comenzó? Comenzó en el principio, cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Primeramente, Génesis 1, 26 y 27 y 28 nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Imagen y semejanza. Entonces, vamos a ver quién era Dios antes de crear al hombre. ¿Quién era Dios? ¿Era Dios carne, como tú y yo somos carne y sangre? ¿Era Dios un almático, como tú y yo tenemos alma y somos almáticos? La Biblia nos dice claramente que Dios no es ni carne, ni sangre, ni almático. Él es un espíritu. Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios va a crear al hombre a su imagen y semejanza, ¿cómo lo va a crear? Si Él es espíritu, ¿cómo lo va a crear? Lo va a crear espíritu igual que Él, porque es a su imagen y semejanza. Por eso es que cuando Dios fue a crear al hombre, no habló de la misma forma cuando creó los árboles, ni los peces, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Cuando Él fue a crear los árboles, le habló a la tierra que estaba vacía y dijo: tierra, produce árboles y vegetación y frutos que den semillas según su género. Cuando Dios fue a crear los peces, le habló a las aguas, le dijo: aguas, polulen, llénense de seres vivientes. Cuando Dios fue a crear el sol, la luna y la estrella, le habló a la expansión. Cuando Dios fue a crear las bestias, los animales, las serpientes, le habló a la tierra otra vez. Pero cuando Dios fue a crear al hombre, Él no le habló ni a la tierra, ni a las aguas, ni a la expansión. Él se habló a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él iba a crear al hombre a su imagen, a su semejanza. Por eso Él dijo: hagamos, se habló a Él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en ese instante, dice el versículo 27, el hombre fue creado varón y hembra en el espíritu. En ese instante, ahí está en Génesis 1:27. Y el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: ejerced dominio, sojuzgad la tierra, sed fructíferos, multiplicaos, todo lo que les dijo. Pero se los dijo al espíritu, porque en ese momento el hombre y la mujer eran un espíritu, varón y hembra, un espíritu, no dos espíritus separados, uno, varón y hembra. Génesis 5 nos dice que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, los llamó Adán, uno solo. Ahí lo dice en Génesis 5. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en espíritu uno y los llamó. Dice ahí, los creó varón y hembra y los llamó Adán, uno solo. No olvides, Dios jamás llamó a la mujer Eva. Él nunca le puso ese nombre. Lee en Génesis 3 y averigua de dónde salió ese nombre. No fue de Dios. Entonces, el origen del hombre es que el hombre es espíritu. Luego en el capítulo 2 de Génesis nos dice que Dios no tenía quien labrara la tierra. Y entonces Él tomó polvo de la tierra y formó el cuerpo. Formó esta caja que se llama cuerpo, esta casa que se llama cuerpo. Él ya tenía el espíritu, pero ahora le forma el lugar donde ese espíritu va a morar, que es en este cuerpo. Y entonces ahí mismo en Génesis 2, después que Él forma ese cuerpo del polvo de la tierra, dice que entonces sopló el aliento de vida, sopló alma viviente en las narices del hombre. Y ahora el hombre es un ser viviente. Y ese ser viviente ahora es un hombre que es espíritu, que mora en un cuerpo y que posee alma. En la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
En los idiomas originales hay palabras diferentes para espíritu, para alma y para cuerpo. Palabras diferentes. Neuma, suke y soma. Son 3 de ellas. Hay otras también. Entonces, ahora Dios tiene al ser viviente que se llama Adán, que es un varón, y este varón tiene espíritu que mora en un cuerpo y que posee alma viviente. Luego entonces todos sabemos que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, le sacó una costilla, formó la mujer y se la dio. Noten que a la mujer no le sopló porque ya en la costilla estaba el soplo de vida, ya estaba el alma en la costilla. No hubo que hacer otro espíritu porque ya en Génesis 1, 26, 27 y 28, la mujer, la hembra ya había sido creada en el espíritu. O sea que el espíritu ya existía. Lo único que él hizo fue que formó en la costilla un cuerpo diferente al de varón. Formó la varona, la mujer, que en su fisiología era diferente, y entonces se la dio al hombre como esposa, como mujer, como ayuda idónea, como la que le correspondía. Pero ahora escuchen. Yo sé que todo esto ustedes lo saben, pero lo estamos repasando, pero escuchen. Ahora, ¿qué tiene Dios? Tiene un hombre y una mujer. ¿Y qué son ese hombre y esa mujer? Son espíritu, los dos, que moran en 2 cuerpos, un cuerpo varón y un cuerpo varona, un cuerpo hombre, un cuerpo mujer, y los dos poseen alma. Esa alma tiene un libre albedrío, que es voluntad. Esa alma tiene emociones, sentimientos, pensamientos. Es en el alma donde se decide. Y ahora el hombre y la mujer tienen eso. Y a ese hombre que tiene alma, cuerpo y espíritu, Dios le había dado una orden y le había dicho en Génesis 2, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahora, tenemos que entender que Dios no está hablando en términos físicos, porque Dios nunca habla en términos naturales, ni físicos, ni carnales. Dios es espíritu, por lo tanto, para Dios todo es espiritual. Entonces Dios, cuando le está hablando al hombre, a Adán, porque todavía la mujer no había sido formada, y le dice, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios le está hablando espiritualmente a Adán y le está diciendo, el día que tú me desobedezcas esta orden, esta ley espiritual, esta orden de mi gobierno, de mi reino, que yo te estoy dando porque tú eres mi ser creado, y yo te estoy diciendo no comas. Yo no te he creado para que tú tengas conocimiento del bien y del mal. Yo te he creado para que tú tengas conocimiento del bien, y con el bien vas a establecer el gobierno invisible del bien en la tierra que está contaminada con el mal. Por lo tanto, esta es la orden. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente que morirás. Allí Dios está hablando de una muerte espiritual. Él no está hablando de carne y sangre, ni de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Y la prueba la tenemos que más adelante en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, comen del fruto, lo comen, ellos no se murieron físicamente. Es más, la Biblia nos dice que Adán vivió 980 y pico de años después de eso, y la mujer también. Entonces, Dios no estaba hablando de muerte física, estaba hablando de muerte espiritual. Ahora, ¿qué significa muerte espiritual en el contexto que Dios estaba hablando? ¿Qué significaba para Dios cuando le dijo al hombre, si me desobedeces, vas a morir espiritualmente? La palabra muerte significa separación. Separación. Escúchame, en el Nuevo Testamento, la palabra muerte se ha traducido muerte.
En todas las veces que aparece un versículo donde está muerte, ahí se aparece. Pero quiero decirte que en el idioma griego, que fue el que se escribió el Nuevo Testamento, hay 4 palabras para la palabra muerte. 4. La primera palabra que hay es, claro, la palabra necros. Eso en el griego. ¿Qué significa necros? Muerte física. Cuando alguien ya no respira, ya no deja. Yo te dije al comienzo de esta sesión que mi padre natural, Pastor Castro, José Gabriel, hace 8 años hoy, él descansó en el Señor, él murió físicamente, él tuvo necros ese día. Esa es una de las palabras que está en el Nuevo Testamento. La otra palabra es la palabra thanatos. Y yo hoy te voy a mostrar un par de versículos donde está la palabra thanatos. La palabra thanatos en el griego no tiene nada que ver con muerte física. Tiene que ver con separación espiritual, o sea, muerte espiritual. Y es interesante notar, especialmente Pablo en sus epístolas, cuando él escribió, cómo él cuidadosamente en el griego original, él usaba necros, usaba thanatos, usaba colmao, usaba apotnesio, apotiesco, que es la otra palabra. Son 4 palabras. Pablo las usaba todas, porque cada una tiene una aplicación, tiene un contexto y un significado muy específico. Tristemente, los traductores, ahí vamos con los traductores otra vez, pero no olviden que los traductores son religiosos. Y los traductores tradujeron la Biblia de acuerdo a su intelecto religioso. No lo tradujeron por revelación del Espíritu Santo. No hay ningún lugar donde nos diga que los traductores fueron inspirados por el Espíritu Santo para traducir a los diferentes idiomas. Ellos simplemente hicieron una obra lingüística de traducir. Y entonces, no sé por qué, quizás por simplificar la cosa, la palabra muerte en el Nuevo Testamento, siempre donde aparecía necros pusieron muerte, donde aparecía thanatos pusieron muerte, donde aparecía colmao pusieron muerte, donde aparecía apotiesco pusieron muerte. Pero en cada una de esas 4 palabras en el griego original tiene un significado y una aplicación y un contexto y una connotación totalmente diferente. Por eso también hay falta de entendimiento y conocimiento. Entonces, te digo eso porque en el principio el hombre, cuando desobedeció a Dios, se separó de Dios espiritualmente. Y porque se separó de Dios espiritualmente, el hombre no pudo cumplir el propósito por el cual fue creado. En otras palabras, esa separación por causa de la desobediencia tumbó al hombre del propósito. Yo por ahí oigo los evangélicos siempre decir que Adán cayó en el pecado. No, Adán no cayó en el pecado. La desobediencia lo tumbó del propósito. Adán se cayó del propósito por el cual fue creado. Y se cayó del propósito por desobediencia. Por el pecado. Causada por la transgresión en su mente cuando decidió, motivado por el engaño y la seducción por medio de la serpiente y los espíritus que operaban a través de la serpiente. Entonces, Adán y la mujer quedan separados de Dios espiritualmente y también físicamente, porque Dios los sacó del jardín, ¿sabes? Y puso allí espadas y de todo para que no pudiesen entrar y no tuviesen acceso al árbol de la vida. Y ahora el hombre está muerto. Thanatos. La palabra thanatos significa muerte espiritual, separado de. Ahora el hombre Adán y la mujer, en este caso ya se llamaba Eva, están thanatos, separados de Dios. Ahora vamos a leer el versículo muy conocido en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5:12. Ustedes los conocen, lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo esta noche en el contexto de lo que estamos enseñándote. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, uno nada más, ese fue Adán,
y la muerte. Esa palabra muerte allí no es necros, no es colmao, no es apodnesco. Esta palabra muerte aquí en Romanos 12, si tú vas a la concordancia bíblica o al diccionario, te va a decir que esta palabra aquí en Romanos 12 es thanatos, que significa separación espiritual, muerte espiritual. Entonces, la separación por el pecado, así también la muerte, el thanatos, se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, hay dos cosas que tú tienes que entender esta noche para poder entender por qué es que estamos completos en Cristo. Esto es fundamental. En primer lugar, la desobediencia de Adán, que fue el resultado de su transgresión. Acuérdate, no puede existir pecado si primero no hay transgresión. La transgresión se lleva a cabo en la mente, en tu libre albedrío. Cuando tú eliges, ahí es que está la transgresión. Cuando tu mente se pone en acuerdo con la maldad, con la desobediencia, con la rebelión, eso da a luz, dice el libro de Santiago, eso concibe y da a luz el pecado. ¿Qué es el pecado? No dar en el marco, no dar en el punto fijo, desviar. Entonces, por la desobediencia, la transgresión y el pecado de uno, vino la separación, el thanatos, la muerte. Y por la muerte de un hombre, pasó a todos los hombres thanatos, separación espiritual, porque todos pecaron. Ahora habla de la naturaleza pecaminosa que todos heredamos. Tú no eres pecador ni pecadora, ni fuiste pecador y pecadora por algo que tú hiciste. Tú eres pecador, naturaleza pecaminosa, porque la heredaste del primer Adán. Por herencia, no por nada que hiciste. Así lo dice bien claro Romanos 5:12. Estamos en Romanos 5:12. Déjame volver allí para leértelo una vez más. Todo el versículo. Romanos 5:12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte, thanatos, separación espiritual, se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ahí está, muy claro, por un hombre, no por nada que tú hiciste, por un hombre. Ahora, vamos un poco más adelante en Romanos y Pablo está escribiendo, porque acuérdate que Pablo tenía gran conocimiento y entendimiento y sabía los misterios en Cristo del eterno evangelio del reino. Y aquí él le está escribiendo y enseñándoles a los romanos, a esta eclesía en Roma. Y en el capítulo 5, después que habla de la separación espiritual que es heredada por todo ser humano, entonces mira lo que dice él en el versículo 17. Porque si por la transgresión, no olvides que te dije que no puede haber pecado si primero no hay transgresión. Si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, y ahí está thanatos otra vez, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Oh, como quisiera quedarme ahí en esas cuatro palabras. Gracia y el don de la justicia. Aquí la palabra don no es como los dones espirituales y los dones. Aquí la palabra don es algo que procede de Dios, algo que Dios da al ser humano. Una dádiva que Dios da. Entonces, ¿qué es lo que Dios da? Su justicia. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, eso te incluye a ti y a mí, y mujeres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y aquí es donde quiero terminar. La desobediencia de Adán
produjo separación espiritual en Adán y en la mujer, y esa pasó a todos nosotros. Cuando tú saliste del vientre de tu madre y yo también, salimos ya separados de Dios, no por nada que habíamos hecho, sino por herencia del primer hombre. Sin embargo, el Evangelio del Reino nos dice que de la misma forma que por la transgresión de uno la separación pasó a todos, de la misma forma por la justicia de uno, la vida pasa para todos. La vida, la justicia de Dios. Ay, déjame leerlo otra vez tal como lo dice en Romanos 5:18. Métete este versículo. Es tan común que muchos no lo entienden. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Ahí está, la condenación, el juicio, separación eterna, condena eterna. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres y mujeres. Aquí está hablando en género humano. Entonces, cuando tú confiesas a Jesús como Señor y crees que Dios lo resucitó de los muertos, ahí es donde está tu justificación. En ese instante, escúchame bien, familia, en ese instante tu espíritu que nació thanatos, muerto, separado de Dios, en ese instante es vivificado, tu espíritu. En ese instante tú eres justificado en tu espíritu. En ese instante el Espíritu de Dios viene a morar a ti y por ende Cristo viene a habitar en tu espíritu. Y ahora tu espíritu está vivo, tu espíritu está completo, tu espíritu está lleno. Tu espíritu no le puedes añadir tú nada porque no viene por nada que tú haces. Así igual que tú naciste separado de Dios, no porque tú hiciste algo, sino por lo que hizo el primer hombre. De la misma forma, acabamos de leerlo en Romanos 5, 17 y 18, la justicia de Dios, la vida de esa justicia no viene por lo que tú haces, viene por lo que un hombre hizo por ti, que se llama Jesucristo. Entonces, cuando tú crees, dependes, confías, recibes el entendimiento y la convicción, ya todo lo hizo Jesús por mí y voy a depender de eso. En ese momento viene tu salvación. Yo quiero decirte algo esta noche que va a ser bien fuerte y voy a cerrar con esto bien fuerte para dejándote pensando en algo bien fuerte. ¿Sabe el problema que hay? Que en el pueblo de Dios hay millares de hombres y mujeres, hay millares de predicadores, pastores, apóstoles y profetas que no han sido salvos. Digo, ellos han sido salvos de acuerdo a la religión, ellos han sido salvos de acuerdo al intelecto evangélico que se ha enseñado, pero en lo que es el entendimiento del evangelio del reino y lo que es la verdad espiritual del evangelio del reino, de lo que estamos hablando ahora mismo, ellos no han sido salvos, porque ellos no han tenido la convicción, el conocimiento y el entendimiento de que ya están completos en Cristo y que en ellos ni nadie pueden añadirle ya a todo. La justicia de Dios no viene por ti, no viene por nada que tú hagas, no viene por un ayuno, no viene por vigilias, no viene por sacrificios, no viene por ofrendas, ni por diezmo, ni por guardar un día, ni porque dejes de comer, ni cómo te viste, que si te pones corbata, que si te pones un moño, que si te pones un velo, que si oras arrodillado, parado, acostado. Nada de eso tiene valor, porque la justicia de Dios no es en lo que tú haces. La justicia de Dios que da vida y vida eterna es todo lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo por ti y por mí, para que ningún hombre se gloríe. Es todo por gracia, es todo por el poder del evangelio del reino eterno. Y miles de hombres y mujeres hoy en día, aún te digo, predicadores y líderes de muchas iglesias,
intelectualmente, religiosamente, evangélicamente, son salvos. Pero de acuerdo a la verdad espiritual no lo son, porque no saben que están completos en Cristo. Es más, si tú les dices a ellos que Cristo habita en ellos y que está en ellos y que están completos, es más, si yo me atreviera a decirte algo hoy que te voy a decir como dentro de 2 o 3 semanas, muchos de ustedes no volverían a aprender el Facebook Live. Porque choca con la tradición religiosa. Pero aquí va donde quiero terminar. Estamos hablando lo que sucede en tu espíritu. En tu espíritu. Eso que fue creado en Génesis 1, 26, 27 y 28. El espíritu. No olviden que Dios primero creó el espíritu. Después formó el cuerpo y después sopló alma. Acuérdense, fue en ese orden. Pero tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo primerito que Dios restaura, regenera, vivifica, habita, empodera, es tu espíritu. Ahora, todavía tú tienes esta carne y yo también la tengo. Y más que la carne tenemos el alma, donde están todos nuestros pensamientos, donde están todas nuestras memorias, donde están nuestros resentimientos, todo está ahí. Ese es el alma, emociones, sentimientos, nuestra voluntad, donde hemos tenido una vida de diferentes hábitos. Oh, déjame decirte, esos hábitos son difíciles. Y lo que pasa es que la religión quiere traer un legalismo religioso para ayudarte con los problemas reales de tu alma. Pero yo quiero decirte que Dios no obra así. Dios comienza la buena obra en ti y Dios termina la buena obra en ti. Entonces, si Él comienza en tu espíritu, Él ahora es el que quiere santificarte. Él quiere renovar tu mente. Eso es un proceso de toda la vida. Yo te he dicho ya varias veces que yo llevo enseñando este mensaje por casi 40 años. Esto no es nada nuevo para mí. Yo he creído, esto que te estoy diciendo esta noche, yo lo he creído por ya décadas y lo he enseñado por todo el mundo. Ha entrado por un oído y por otro. Me ha causado graves problemas con algunos líderes por creer y tener esta convicción de esta seguridad de que estoy completo en Cristo. Ahora quiero decirte algo. David Castro ha hecho unas barbaridades. Y he tomado unas decisiones que me han traído a mí y a otros malas consecuencias. Pero ese no fue mi espíritu. Fue mi alma que hizo eso. Fueron mis pensamientos, mis acciones, mis hábitos, mis formas de pensar, mi forma de ser. Y eso es lo grandioso del Evangelio. Que Dios te dice a ti y a mí, en tus debilidades quiero hacerte fuerte. Sí, yo te digo, yo te confieso, y algunos de ustedes que me conocen por años ni tengo que confesarlo porque ustedes saben que es verdad. Yo he cometido errores, he tomado decisiones que van en contra de Dios, he tomado decisiones que han afectado a otros. Sí, culpable soy. Pero te quiero decir, eso no es mi espíritu, porque en mi espíritu no hay maldad, porque Dios no puede habitar donde está la maldad. Cristo no es parte de la maldad. No, esa maldad está en mi carne. Por eso la Biblia habla de las pasiones de la carne, en mi cuerpo. Y el alma, ahí donde está el campo de la batalla, entre el alma, la carne y el espíritu. Entonces, mi alma es la que ha batallado. Y quiero decirte algo, porque quiero ser honesto contigo, transparente y honesto. Cada vez que yo he escogido, he usado mi libre albedrío para escoger y dejar que Dios, su Espíritu Santo y el señorío de Jesucristo me ayude en mis debilidades, Dios ha tenido éxito. Cada vez. ¿Y sabes cuándo es que Dios no ha tenido éxito? Es cuando yo de testarudo,
cuando yo en mi orgullo de David Castro, mi orgullo colombiano, mi orgullo de todo lo que quiera decir, yo no he dejado, no he activado mi libre albedrío para dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer en mí. Y yo he tratado de ayudar a Dios. Y lo que he hecho es que la he embarrado más. Y me ha traído más vergüenza y más dolor. Deja que un viejo de 77 años con muchas canas te diga y te enseñe la realidad. Yo veo muchos jóvenes que me escuchan. Veo muchos que están sintonizados esta noche. Hombres de 30, 35, 40 años. Yo no quisiera ver ninguno de mis hermanos pasar por lo que yo he pasado. Y quizás por eso que yo tengo tanta pasión y tengo tanta... ustedes me oyen que el fuego que sale cuando enseño el evangelio del reino. Y especialmente este fundamento del evangelio del reino, de lo que estamos hablando aquí, lo que es la salvación, lo que es la vida eterna, lo que es la regeneración, lo que es la vida del espíritu, lo que es mi entidad en el espíritu, lo completo que estoy en Cristo. Porque te digo con todo mi corazón aquí expuesto a cada uno de ustedes, si tú no dejas que Dios sea el que obre, tú vas a tener una lucha que eventualmente tú no vas a ganar. Y vas a tener dolores, te vas a tener culpabilidad, condenación, te van a acusar, vas a tener desánimos, vas a tener subes y bajas. Un día te sientes que estás en la gloria y otro día estás en el sótano. Eso no es el reino, eso no es lo que Dios tiene para ti. Me he pasado ya varios minutos esta noche, pero es que sentí volver al principio, repasar esto, porque es que si no entendemos esto, entonces algunos de ustedes están escuchándome completos en Cristo y dicen, pero tú estás completo en Cristo, en tu espíritu, no en tu alma, no en tu carne. Tu carne está maldita, tu carne está llena de contaminación, es corruptible. Está corrupta. Tu alma está llena de muchos pensamientos, algunos buenos, otros malos, y hay una lucha, y tú estás... Esa es tu alma. Pero tu espíritu está completo. ¿Más quiere que se diga algo? Tu espíritu está sentado con Cristo en lugares celestiales. Tu espíritu está en la gloria. Por eso es que mucha gente está ansiosa de irse al cielo, que no saben que ya están allí en el espíritu. Ya estamos allí, en el espíritu. Y lo único que Dios desea es que tú dejes que ese espíritu que está en Cristo, completo, donde mora Cristo, donde el Espíritu Santo fluye, donde la palabra viene a ser iluminada en tu espíritu, que tú dejes que tu alma reciba lo que tu espíritu es, para que tu alma pueda ser renovada, para que tu mente pueda ser transformada, para que puedas dejar las cosas de este mundo y poner tu mente en las cosas celestiales, como dice Colosenses 3:1. Fijar tus ojos en el autor de la fe, nuestro Señor Jesucristo. La carne, mira, arrugas, se pone vieja, canosa. Y un día vendrá necros. Pero cuando esta carne de David Castro llegue a necros, mi espíritu ha sido salvado ya para siempre, para siempre. Y a medida que yo dejo que Dios, el señorío de Cristo, el Espíritu Santo y su palabra obren en mi alma, eso me trae cada día más paz, más gozo. Yo hoy no estoy cometiendo los mismos errores de hace 10 años, hace 5, hace 15, hace 20. No. ¿Por qué? Ha habido transformación. Yo no la he hecho. Toda la gloria se la debo a Él. En mis debilidades, Él me ha hecho fuerte. Y eso es lo que Dios quiere para ti también. Te amo, Dios te ama. Y gloria a Dios por su eterno evangelio de poder
y de vida. Padre, te doy gracias por tu palabra esta noche. Te doy gracias por cada persona que ha sintonizado. Te doy gracias por tu evangelio que es eterno. No cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Espíritu Santo, da iluminación y entendimiento a cada persona que nos ha estado escuchando en esta noche. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Son bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Les amo y nos vemos muy pronto otra vez. Hasta luego.